Seguimos trabajando en la unidad de dinámica. Vamos a resolver un problema de fuerza de rozamiento, el problema 30 de la guía. Bueno, el problema nos dice que se realiza el experimento siguiente. Se arma el sistema de la figura, donde el bloque A de 2 kilogramos se encuentra inicialmente en reposo sobre la mesa horizontal. Se va echando arena en el balde B, de modo que en cierto instante se rompe el equilibrio y el sistema se acelera. Sabiendo que en B se ha totalizado una masa de 1,2 kilogramos y que tarda 0,8 segundos en llegar al piso, hallar los coeficientes de rozamiento entre el bloque A y la mesa, asumiendo que la soga y la polea son ideales. Bueno, tenemos acá un sistema de dos cuerpos vinculados, el bloque A con el balde B, que están vinculados a través de esta soga ideal que pasa por la polea ideal. Nos dicen que cuando la masa total de este balde B es de 1,2 kilogramos, se rompe el equilibrio, es decir, este balde B comienza a descender y el bloque A comienza a moverse hacia la derecha. Mientras la masa que haya en B sea menor que 1,2 kilogramos, el bloque A va a estar quieto, ¿sí? Veamos entonces cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre estos dos cuerpos en esa situación, es decir, cuando la masa de B es más chica que 1,2 kilogramos y el sistema está todavía en equilibrio. Te presento acá los diagramas de cuerpo libre para el bloque A y para el balde B. Para el bloque A tenemos actuando la fuerza peso vertical hacia el centro de la Tierra, la fuerza de contacto que ejerce esta mesa horizontal sobre el bloque. Como la mesa es horizontal, la fuerza de contacto es vertical y la llamo NA. La soga tira del cuerpo A del bloque hacia la derecha con una fuerza que llamo T sub A. Y necesariamente, si este bloque está en equilibrio, tiene que haber otra fuerza que compense a la fuerza con que tira la soga. Esa fuerza que va a compensar a la tensión A es la fuerza de rozamiento. En este caso va a ser estática porque el cuerpo A no se desplaza respecto de la superficie de apoyo. Sobre el cuerpo B tenemos actuando dos fuerzas, su peso vertical hacia el centro de la Tierra y la fuerza que hace la soga, que es vertical hacia arriba. Lo que queremos hacer ahora es escribir las ecuaciones de Newton. Fíjate que la soga que vincula los dos cuerpos es ideal y pasa por una polea ideal. Entonces ya sabemos que si la soga es ideal y si la polea también es ideal, todos los puntos de la soga tienen que tener la misma tensión. Todos los puntos de la soga tienen igual tensión. Entonces, la intensidad de esta tensión tiene que ser igual a la intensidad de esta, o sea, TA tiene que ser igual a TB y a esta intensidad la llamo T sin ningún subíndice. Fíjate que acá yo quise colocar estos subíndices, ¿por qué? Porque si bien estas dos tensiones, estas dos fuerzas, tienen igual intensidad, igual módulo, como fuerzas son distintas. Esta fuerza es un vector horizontal, esta fuerza es un vector vertical. Para escribir las ecuaciones de Newton, vamos a tomar como ejes de referencia para el cuerpo A un eje X paralelo a la mesa hacia la derecha y un eje Y perpendicular, y para el cuerpo B un eje X vertical. Entonces empecemos con las ecuaciones de Newton para el cuerpo A, primero en el eje X,
En el eje X tenemos la tensión hacia la derecha, o sea que nos queda positiva, menos la fuerza de rozamiento estática. No hay más fuerzas en esta dirección y esto está en equilibrio, o sea que esto tiene que ser igual a 0. Recordá que cuando no pongo flechitas arriba de las fuerzas me estoy refiriendo al módulo, ¿sí? Bien, en el eje Y, para el cuerpo A, lo que obtengo es NA menos el peso del cuerpo A igual a 0. Esta ecuación la llamo 1, a esta ecuación la llamo 2. Para el cuerpo B, solo tengo fuerzas en el eje X y voy a tener la tensión que apunta en sentido contrario al eje X positivo, o sea menos T, más el peso del cuerpo B, y todo esto también 0, seguimos en el equilibrio. A esta ecuación la voy a llamar ecuación 3. De la ecuación 2, lo que obtengo es el valor de esta fuerza de contacto entre A y el piso. NA es igual al peso del bloque A y esto es igual a, usando los datos, 20 newtons. Lo que quiero averiguar es la fuerza de rozamiento estática. ¿Cuánto vale esto? Recordá que para calcular una fuerza de rozamiento estática, el único camino que tengo, lo que tengo que hacer es obtenerla a partir de las ecuaciones de Newton. Es decir, ¿cómo puedo vincular estas ecuaciones para obtener cuánto vale la fuerza de rozamiento? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar la ecuación 1 con la 3. Si sumo la ecuación 1 con la 3, obtengo T menos fuerza de rozamiento estática menos T más el peso del cuerpo B igual a 0. Es decir, este término se cancela con este y lo que obtengo de esta ecuación es que la fuerza de rozamiento estática tiene que ser igual al peso del cuerpo B. ¿Sí? Entonces, cuando en el balde hay una masa de arena pequeña, por ejemplo, si hay 0,5 kilogramos de arena, el peso del cuerpo B va a ser 5, la fuerza de rozamiento estática va a ser 5. Si aumento la masa en el balde, por ejemplo, si ahora aumenta la masa y el peso es 6, la fuerza de rozamiento va a ser 6. 7, 7, 8, 8. ¿Hasta cuándo voy a poder llegar? Bueno, hasta la situación en la cual el peso de B es 12. Cuando el peso de B es 12, la fuerza de rozamiento va a ser igual a 12, pero ese va a ser el valor máximo que puede tomar la fuerza de rozamiento. ¿Qué quiero decir? Cuando la masa de B es igual a 1,2 kilogramos, o lo que es lo mismo, el peso de B es igual a 12 newtons, la fuerza de rozamiento estática es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. Y usando esta ecuación, esto va a ser igual a 12 newtons. En realidad, en el problema nos dicen que cuando la masa es 1,2 kilogramos, este sistema ya rompió el equilibrio. Imagínate que tenés un par de granitos menos de arena, prácticamente la masa es 1,2 kilogramos y estoy en la situación límite. Ahora, en esta situación límite, cuando tengo que encontrar cuánto vale la fuerza de rozamiento estática máxima, ya sé que es 12, pero yo sé que esta fuerza máxima se puede escribir como el coeficiente de rozamiento estático por
la intensidad de la normal en la superficie donde hay rozamiento, es decir, Na. Planteando esta ecuación me queda que mu estático por Na tiene que ser igual a 12 newtons. Y ya habíamos visto que Na es 20 newtons. Entonces lo que obtengo es que mu estático por 20 newtons tiene que ser igual a 12 newtons. Es decir, entonces, que el coeficiente de rozamiento estático tiene que ser igual a 0,6. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la primera parte del problema. Hasta ahora estuvimos trabajando en la situación de equilibrio, en la cual la aceleración de los dos cuerpos, del bloque y del balde, es 0. Vimos que sobre el bloque A actúa una fuerza de rozamiento estática, y esta fuerza de rozamiento estática se calcula, se obtiene a partir de las ecuaciones de Newton, y en este problema esta fuerza de rozamiento estática es igual a la tensión que ejerce la soga y es igual al peso del balde. Es decir, podemos compactar esto diciendo que la fuerza de rozamiento estática es igual al peso del balde. Además, sabemos que la fuerza de rozamiento estática tiene un valor máximo, y este valor máximo es igual al coeficiente de rozamiento estático por el valor de la normal, en este caso Na, y en este problema esta intensidad es de 12 newtons. Entonces, en el gráfico de la izquierda te presento toda esta información resumida. En el eje horizontal estoy graficando el peso del balde y en el eje vertical estoy graficando la fuerza de rozamiento estática. Sabemos que la fuerza de rozamiento estática tiene que ser igual al peso del balde. Esta información, llevada a este gráfico de la izquierda, nos dicen que el gráfico de la fuerza de rozamiento en función del peso es una recta. A medida que aumento el peso del balde, la fuerza de rozamiento estática también va aumentando de la misma manera. Una vez que el peso del balde llega a 12 newtons, o sea, cuando cargué el balde con una masa de 1,2 kilogramos de arena, la fuerza de rozamiento también llega a valer 12 newtons. El enunciado nos dice que en ese caso se rompe la situación de equilibrio, es decir entonces que en esa situación esta fuerza de rozamiento estática de 12 newtons es la máxima que puedo tener. El sistema pierde el equilibrio cuando la fuerza de rozamiento llega a esos 12 newtons, el balde comienza a descender y el bloque A se va a empezar a mover sobre la mesa hacia la derecha. Pasamos ahora a la situación dinámica. Se rompió el equilibrio, el balde B va a descender y el bloque A se va a mover sobre la mesa hacia la derecha. Veamos ahora los diagramas de cuerpo libre. Bueno, sobre el bloque A tenemos actuando la fuerza peso, la fuerza de contacto que ejerce la superficie de la mesa hacia arriba, la fuerza que ejerce la soga hacia la derecha, la llamé T sub A, y a diferencia del caso anterior, vamos a tener también actuando una fuerza de rozamiento, pero en este caso es una fuerza de rozamiento dinámica. Fíjate que ahora el bloque A se va a mover sobre la superficie de la mesa con una velocidad hacia la derecha, y vos ya sabés que la fuerza de rozamiento dinámica tiene un sentido que se opone al sentido de la velocidad, o sea que esta fuerza tiene que apuntar hacia la izquierda como está acá en el esquema. Bueno, sobre el balde seguimos teniendo el peso y la fuerza que ejerce la soga hacia arriba. Vamos a seguir trabajando con estos ejes que usé en la parte anterior.
Fíjate que este cuerpo B, este balde, se va a mover con aceleración constante. ¿Por qué se va a mover con aceleración constante? Porque sobre él actúan fuerzas constantes, fuerzas cuyo valor se mantiene igual a medida que el balde desciende, ¿sí? Entonces, la aceleración del balde es constante. Si la aceleración del balde es constante, sabemos que va a realizar un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros conocemos la ecuación horaria para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. A esta altura la manejas muy bien. Es x0 más b0 por t menos t0 más 1/2 por a por t menos t0 al cuadrado. ¿Cómo podemos utilizar esta ecuación en este caso y para qué? Fíjate que nos están diciendo que en la situación en la que se rompe el equilibrio, el balde está acá a 0,8 metros del piso. Empieza a moverse y tarda 0,8 segundos en llegar al piso. Entonces, si nosotros tomamos en esta situación, decimos, bueno, empieza el balde a moverse. En ese instante en el que se rompe el equilibrio, tomamos T0 igual a 0. En ese instante, la velocidad inicial del balde también va a ser igual a 0. Y si empezamos a medir nuestro eje X a partir de esta posición, es decir, de esta posición en la cual está el balde cuando está todavía quieto, sabemos que x0 para el balde va a ser igual a 0. Si utilizamos estos valores en la ecuación horaria, lo que obtenemos es que x de t la podemos escribir en este caso como 1/2 por la aceleración por t al cuadrado. Y esta ecuación nos permite calcular la aceleración del balde. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando t vale 0,8 segundos, la posición del balde es 0,8 metros. Recordá que tomé el origen del eje X en este nivel. O sea, entonces se cumple que 0,8 metros tiene que ser igual a 1/2 por la aceleración por 0,8 segundos al cuadrado. De acá obtengo que la aceleración del balde, despejando, es muy simple el despeje, es 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, fíjate que la aceleración del balde la pude obtener usando razonamientos de cinemática. Muy bien, pasemos ahora a escribir las ecuaciones de Newton para estos dos cuerpos. Vamos a las ecuaciones de Newton. Recordá que sigue valiendo lo que dijimos antes, la intensidad de la tensión A tiene que ser igual a la intensidad de la tensión B y tiene que ser igual esto a T. Esto se tiene que cumplir porque seguimos trabajando con una soga ideal que pasa por una polea ideal. Lo que es importante que tengas en cuenta es que el valor de la tensión en el caso dinámico no va a ser igual al valor de la tensión en el caso estático que habíamos resuelto antes. Además, sabemos que como estos dos cuerpos están unidos por una soga ideal, que es inextensible, las aceleraciones de estos dos cuerpos están vinculadas. Para que la soga mantenga su longitud constante, es decir, no se estire, y para que tampoco se arrugue, lo que tiene que verificarse es que la aceleración del bloque A
tiene que ser igual a la aceleración del balde y a esta aceleración la voy a llamar A. Fíjate que esta aceleración es conocida para nosotros. Escribamos las ecuaciones de Newton. Para el bloque A, en el eje X, vamos a tener la tensión que ejerce la soga menos la fuerza de rozamiento dinámica igual a la masa de A por su aceleración. La fuerza de rozamiento dinámica se puede escribir en términos de la normal a la superficie donde hay rozamiento. Vos sabés que la fuerza de rozamiento dinámica se puede escribir como el coeficiente de rozamiento dinámico por la intensidad de la normal. Entonces, esta ecuación la vamos a dejar escrita de esta manera. T menos coeficiente de rozamiento dinámico por la normal A igual a la masa de A por su aceleración. A esta ecuación la voy a llamar ecuación 4. Y en el eje Y, bueno, tenemos la misma ecuación de Newton que antes, la intensidad de la normal menos el peso del bloque tiene que ser igual a 0. Este bloque siempre está en contacto con la mesa, es decir, que no hay aceleración en esa dirección. Es decir, que de acá sabemos que la intensidad de la normal es igual a la intensidad del peso y ya vamos a dejarlo escrito de nuevo. Como la masa del bloque es 2 kilogramos, esta normal vale 20 newtons. Este resultado ya lo conocíamos antes. Estas son las ecuaciones de Newton para el bloque A. Para el balde, la ecuación de Newton va a ser menos la tensión de la soga más el peso del balde igual a su masa por su aceleración. Esta ecuación va a ser la ecuación 5. Tenemos dos ecuaciones, ecuación 4 y ecuación 5, y tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La tensión, que está en las dos ecuaciones, y lo que nos está pidiendo el problema específicamente, que es el coeficiente de rozamiento dinámico. Para obtener mu dinámico, lo que voy a hacer es sumar estas dos ecuaciones para eliminar las tensiones. Voy a hacer la ecuación 4 más ecuación 5. Esto lo voy a escribir completo para que lo veas. Nos queda T menos mu dinámico por la intensidad de la normal, menos T más el peso del balde, igual a la masa de A más la masa de B por la aceleración. Estos dos términos se compensan, es decir, entonces que obtengo que menos mu dinámico por la normal A más el peso de B igual a la suma de las masas por la aceleración, de donde puedo despejar el coeficiente de rozamiento dinámico. Si despejo, voy a obtener que mu dinámico es igual al peso de B menos MB más MA por A, todo dividido el valor de NA. Todo esto lo conozco el peso de B, son 12 newtons, la masa de B es 1,2 kilogramos, la de A es 2 kilogramos, la aceleración la averigüé con razonamientos de cinemática, 2,5 metros sobre segundos al cuadrado, y el valor de la normal también es dato, son 20 newtons, entonces obtengo
el valor del coeficiente de rozamiento dinámico, que es 0,2. Mu dinámico igual a 0,2. Si el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,2, en este caso la fuerza de rozamiento que actúa sobre A, que es dinámica, es 0,2 por el valor de la normal, que es 20 newtons, o sea que la fuerza de rozamiento dinámica es de 4 newtons. Entonces, pasé de tener una fuerza de rozamiento de 12 newtons, que era estática en el caso límite, a tener una fuerza de rozamiento de 4 newtons mientras el sistema está en movimiento.